que luego, Encaja hostia. con no sé qué música que tenemos Pero en la lo puedes cabeza. estirar, pues. Sí, justo cuando baja hace los tres toques. Tuc, tuc, tuc. Ahí tiene que encajar estos vibras. ¿Qué Pero toques? de la música. Ay, por Dios, es que son 181 episodios con este montados. Que no se Joder, haya pues fijado. escucharé alguno, pero no me... Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Y a su edad ya no esperamos milagros. Mira, si hay algo que quieras consultar o aprender sobre tecnología BIM y el sector AECO, tienes que echar un vistazo a nuestros cursitos de los viernes. No le Es llames decir, cursitos, hombre. bueno, sesiones, cursos, Sesiones, sesiones, charlas. exactamente. Bueno, ¿no nos crees? Pues mira, alucina con cosas como esta. Modelado paramétrico con Blender y Svershop, donde Andrés Corbal nos hace una demostración de la potencia de Blender con su Grasshopper de cabecera. Operaciones básicas de registro de nubes de puntos, para que trabajar con nubes de puntos no se convierta en un infierno en vida, que lo es. Una idea, Rogelio. Esto se trata de animar a la gente a que vea los cursos de los viernes, Sí, ¿cuál no a que quieres? vea ¿Uno de lo aplausos y frikis que pantaletas? somos. Bueno, pues es que si encuentra esto, va a encontrar cualquier cosa. Despiece de modelos en SketchUp con Up and Cut List. Cómo convertir SketchUp en una plataforma de fabricación digital y control numérico. Gestión de proyectos con Scrum, que no es el nombre del Scrum en algún lenguaje raro, sino una forma de gestionar proyectos fluida y dinámica que está en la base de todo proyecto Lean que se precie. Limpieza y normalización de datos con OpenRefine, una cosa que se trajo de Belio para mantener tu casa limpia e higienizada como un laboratorio biológico de máxima seguridad. Así que aquí lo tienes. Puedo apostar sin miedo a equivocarme que si no encuentras esa pequeña píldora de sabiduría nerd en los cursos de los viernes es que simplemente no existe. O que estamos pensando en ella. O que Sí, está a caer. puede Eso ser es. que sea uno de los próximos hits de Episodios, los cursos hits. de los viernes. Todo esto y casi 200 sesiones más están a tu disposición haciéndote insider en mitras.com/insiders. Y La leche. además, como regalo generoso por Sí. parte nuestra, te llevas la compañía Bonus. de Belio, nuestro chatbot con coleta domesticado. Así que, señores, queridísimos oyentes, vuelve a la carga el becario BIM en turno de servicio. Y espero que lo de volver a la carga no sea cargante, sino simplemente un juego de palabras. Hostia, Y es un juego cargante, ¿sí? es un juego cargante. Y mis dos compañeros de la podcastfera BIM Patria. Por aquí anda en penumbras nuestro popstar BIM, un tipo que se transforma detrás de una guitarra, la voz más autorizada de Blender y la única persona que pronosticó en este mundo su uso en proyectos de arquitectura cuando Blender aún no tenía comando de deshacer. Nada más y nada menos que Rafa Tenorio. Bienvenido, Rafa. Llamadme Nostradamus. 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 Rafa Nostradamus. Yo Y- te llamo optimista. Y en la otra pantallita, ese que acabo de hablar, tengo la única persona en el mundo capaz de hacer dos presentaciones simultáneas sin diapositivas. Coño, lo fácil es hacerlas sin diapositivas. No, y además simultáneas también estirado. La voz del IFC y el abogado defensor de los estándares abiertos y semiabiertos. La coleta con IA, Evelio Sánchez. Madre Bueno, de Dios. ahora, ya Tienes está. que cambiar el prompt para estas presentaciones, ¿eh? No, esto salió así. Se nota que no había inteligencia artificial. Pues la próxima vez no se te ocurra hacer un guión el día del apagón. Bueno, pues hechas las presentaciones de rigor, hoy nos ponemos seriotes. Encima. Sí, se viene un Wars que en realidad, porque es que no es un Wars, es un lamento quejumbroso por el estado de nuestros amados softwares de autoría. Aquí todo en este Wars es todo apostar a perdedor, porque, señores, corregidme, salvando la honrosa excepción de Bonsai, que está ahí para confirmar la regla, esos lustrosos nombres del software AEC, los míticos Revit, Archicad, Allplan, etcétera, etcétera, llevan los últimos años Vectorworks, que siempre se nos olvida. también, sí, efectivamente. Edificios. SketchUp, edificios. Pues llevan Arcline, Argline ya no es un el Revit veterano. chino. Eso no es algo que lleve 30 años en el mercado. Eso es una cosa recién llegada que la verdad es que hay que echar un ojo atento. Muy serio. Bueno, pues estas grandes estrellas, estos superstars, llevan los últimos años tratando de vender lo que son lo más de lo más, pero en realidad la sensación que tenemos todos, es que desde hace tiempo han desistido de aportar innovación real a nuestro entorno profesional.
se han quedado unas cositas con las que convivimos, que sufrimos, a las que ya conocemos los trucos y rodeos que tenemos que dar Bueno, para hacer nunca, las nunca cosas todos más y nunca sencillas. suficientes, Rogelio. Nunca todos los trucos y nunca suficiente. Nunca, efectivamente. Porque hay cosas Esto, que sonrojan solo de pensar cómo hay que hacerlas. pues sí. Y que lo que estamos constatando es que no tiene la más mínima voluntad de introducir novedades disruptivas que se adapten a las nuevas herramientas, prestaciones e innovaciones que nos caen todos los días en nuestro entorno de trabajo. ¿Tú Eh, crees la que cuest- de verdad necesitamos tantas innovaciones en sí, según qué procesos? sí. Yo lo que creo es que necesitamos desbrozar. Sí, ¿verdad? Sí. Irnos a lo esencial, Ujú. olvidarnos Vale, de... es que precisamente, quiero decir, innovaciones, por supuesto que sí. Quiero decir, sí, mira, es que para empezar, software que trabaje bien con 9 puntos, que no hay ninguno. Que No, no hay. bueno, ya te digo No, que vista una reciente experiencia en un chat de WhatsApp, con tener un software que se instale bien, ya podemos darnos sí, con canto en ya los dientes. Por ejemplo, por sería la ejemplo. hostia. Un software que puedas instalar sin tener que formatear el disco duro. Y que después de instalado te deje algo de espacio de disco duro para poder trabajar, claro. Buah, es que también lo quieres todo. Claro, un software que para instalar la Oye, última que versión yo, no que yo he tengas que trabajado con AutoCAD, ya vamos a ponernos cebolleta ya desde el principio. Yo he trabajado con AutoCAD teniendo que tener AutoCAD en un disquete, bueno, el que no sepa lo que es un disquete que lo busque, instalado en un disquete y otro disquete con el dibujo, porque no me cabía el dibujo en el mismo disquete que el programa Y y no recordemos que tenía disco duro. hace 25 años, hace 20 años, perdón, Blender cabía en un disco de 3,5. Coño, y los dibujos. Blender y los dibujos, efectivamente, y los Lo modelos. llevabas todo. Un disquete de 3,5, corrígeme, pero era 1,44. 1,44, ¿no? Sí, megas, sí, sí. estoy Tú pensando también los ahora mismo. agujereabas para convertirlos de 720 en 1,44. Eso es, sí, sí. Que es que somos de lo peor. Ten- Venga, Yo entonces, me, he que- Roger, hablando de espacio ocupado por aplicaciones, me he comprado un disco duro de 4 terabytes para tanto como porno sistema. tienes. Sí, no, que va. Para sistema principal, solo he instalado lo mínimo imprescindible en este ordenador. Ya, O sea, bueno, nada de a saber lo que chorradas. llamas tu mínimo imprescindible. Y ya solo me quedan 3. Ah, bueno, eso es que has instalado Archicad y Windows. Sí, desde luego nada de Pues Revit. claro, Desde luego no he instalado Revit. Ya te digo yo ahora que no he instalado Revit. pues Bueno, tienes 3 teras, o sea que tres, 3, sí. 3 teras. Me quedan 3, sí. Pero Madre bueno, mía. que ha desaparecido un terabyte solamente con las instalaciones de cosas esenciales. Por ejemplo, temas como, yo qué sé, eh, Blender, que lo tengo pendiente. Pues ¿Has lo he instalado instalado. Blender? No me lo No, puedo no lo he creer. instalado. Y le echarás la culpa Está, a Blender de que tienes el disco duro casi no, petado. que no lo he instalado, que Ah, está que no. pendiente. Vale, vale. ¿Lo vas a O instalar? sea, Pues sí. ese día hacemos fiesta, ¿eh? Vi Claro. ayer Haz una, graba ese momento. tengo que decir que Es si he visto más, ayer instálalo en el Mac. si he visto ayer a Jorge Benítez usar Blender en su despacho, es que la cosa realmente ya empieza a pintar interesante. Punto. Manda huevos. O sea, Ya te digo, o sea, Rafa, estas Rafa cosas comiéndote ofenden la tanto. oreja para que lo hagas durante años y A tiene que ver, venir un tío de Hong Kong a decirte que está bien el tema. Estas yo cosas llevo ofenden diciéndote tanto. durante 1000 años que la coleta te queda mal y tendrá que venir alguien por ahí a decirte, quítatela de Ah, una puta vez. yo no creo que me quede tan mal, yo no me la veo, así que... Ah, Oye, bueno, sí sí, que sí. voy a decir una cosa muy en serio. Roger, pégate el micro un poquito más porque se te Pero oye. que va, si lo ¿Qué, tengo qué pegado. micro? Eso digo yo, ¿qué micro tienes? Porque se te oye muy No, lejos. no, lo Efectivamente, tengo delante de los qué morros. micro ni Lo qué tengo delante de los leches. morros. Que Tú- si quieres algo más alto, eso sí. no, tú mira cómo lo tenemos el micro, Evelio y yo. Roger, según hacia donde mire, yo tengo Nueva York delante de los morros. Joder, mira que sois pesados, con la gente aquí. No, y fíjate, de los tres el más pesado creo que eres tú. No, 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 no. Vamos que no. Total, vámonos otra vez al tema, que si no esto se desmadra. Es que por desgracia el micro es negro y no se ve en la pantalla. Pero es que está aquí, aquí, ahí, mira, 2 dedos. Bueno, Mira los perdón. dedos. 2 dedos derechos, no como los tuyos. Eh, el caso es que yo, bueno, aquí he citado como varias cuestiones que nos están afectando profundamente con el tema del software, porque básicamente, o sea, lo que está suponiendo es un auténtico lastre en la evolución del BIM a nivel de despacho de arquitectura e ingeniería. Es decir, si nuestra herramienta más importante, pues nos está
fallando de una forma tan fundamental, pues es normal que se nos suban, ¿no?, todos los demonios a la cabeza. Y que, de hecho, con este ejemplo, muchos que se quieran incorporar o que quieran hacer la transición digan, uff, esto de verdad está maduro o estamos condenados a sufrir los mismos calvarios e impertinencias que sufren los que llevan trabajando con estas herramientas 20 o 30 años. Eh, la primera cuestión que yo quería traer aquí, poner sobre la mesa, es que hemos dejado de recibir innovaciones disruptivas y solamente tenemos innovaciones incrementales en el software. Por ahí abajo tengo la lista de cosas Pequeñas modificaciones incrementales. y completamente insustanciales y que no valen para nada. Efectivamente. Eh, Bueno, supongo que a alguien le valdrán, porque ahí ya me cuesta creer que alguien se decida que van a implementar una determinada característica en una herramienta si no hay un mínimo de, bueno, iba a decir estudio detrás y acabo de echar abajo mi argumento. Nada, olvídate. haz una pausa ahí, Rafa, please. Yo que una pausa. Sí, pausa en la grabación que tiene que pasar Chus por detrás, coger cosas. Ah, Pero que pase no, como nos tiene no. acostumbrados, Pasa, agachándose, Bueno, lo que reptando por hago, el saluda, suelo. diles hola, hola. hola, hola. Lo que hago es marcar el minuto, el Marca minuto. ahí, marca ahí. O Chao, mira, hace chao. una cosa, Hostias, Oscar. estoy viendo que son las 10 de la mañana. Dile que envidio su horario de funcionaria. No, es de funcionaria nada, que está en Traxatec. ¿Qué coño es funcionario? ¿Está? O sea, en Traxatec. ¡Oh! ¿Y en Trastaté le deja entrar a las 10 de la mañana? No, ¿O es como la sobrina del Ábalos que no iba? hoy no va. Hoy no va. No, no, de hecho creo que tiene el día por convenio, por rollos de calendario laboral de Santiago. No me preguntes. Ah, coño, que hay de dos. Claro, sí. En Venga. Santiago es selectivo. Pero bueno, en fin, no digo. No, pero Traxatec tiene su propio calendario laboral. Vale, vale, vale. Vale, no me preguntes. Bueno, pues, ¿dónde íbamos? En lo de... Las mierdas de innovaciones incrementales. Ah, haz ahí otro Vuelve a paréntesis. hacer todo el tema de la cuestión, es que el software de autoría. Bueno, lo que decía... perdón. Bueno, yo lo que traigo aquí son, digamos, varios temas en los que el software de autoría nos está traicionando y está suponiendo, pues, un fracaso o un lastre, ¿vale?, para implementación de BIM de forma general en los despachos de arquitectura e ingeniería. Porque, claro, si los que llevamos 20 años trabajando con este software nos encontramos con problemas tan, digamos, tan poco resueltos que nos tenemos que subir al calvario del Gólgota todos los Dilo, días, Rogelio, tan constantes. O sea, el mismo problema desde hace 15 años. errores que no se corrigen desde hace 10 años, cosas que cuando se rehacen nuevas fallan como escopetas de feria. Por ejemplo, en mi caso, ArchiCAD, han rehecho el modelador MEP. Dios mío, podían haberse, ¿sabes? Podían haberle dado vacaciones al programador, ¿no? Eh, bueno, pues todo este panorama de un estado del desarrollo del software que supone más un lastre que un incentivo para adoptar nuevas tecnologías, pues evidentemente no colabora a que el BIM se convierta en algo, digamos, mayoritario, ¿no? Y la primera es que estamos recibiendo constantemente, por parte de los fabricantes de software, innovaciones incrementales, no disruptivas, ¿no? Si uno analiza la lista de novedades que presentan los modeladores de referencia, y salvando la honrosa excepción de Bonsai, que casi es la excepción que confirma la norma, el desarrollo reciente del software AEC lo que evidencia es una tendencia clara hacia mejoras pequeñas, incrementales y que aportan entre cero y nada de valor. Por ejemplo, y pongo un ejemplo, el modo oscuro en el software. A No ver, eso sé es en qué vital. momento. Si Sí, no eso es tienes modo vital, eso es vital. oscuro, Sin eso te no puedes podrías quedar ciego. trabajar. Sí, También te sí, digo sí. que yo es lo primero que busco. Ya, sí, sí, Cuando sí. instalo cualquier tontería, lo primero que busco es ver si tiene modo oscuro. Claro que sí. Es Que algo sí, que sí. que marca la diferencia, ¿no? O También sea, Bueno, podía es leer. más, ahora mismo me molesta que tenga solo la opción clara y oscura. Quiero que también tenga la opción sistema, porque como tengo el sistema en modo Claro. oscuro, quiero que sea eh, ya todo. Así es- que fíjate a dónde hemos llegado y cómo de útil es esa es- inapreciable eh, tontería. eso, no, colega, no vale para nada. Vale, pero bueno, ¿Cómo no? eso es tu enfermedad. Pero, por ejemplo, Bueno, mejora sobre
la pantalla de inicio, de bienvenida del software, ¿no? O sea, dices tú, de verdad. O sea, yo, me mejor la pantalla de bienvenida, pero por ejemplo, el navegador que utiliza el software para acceder a las carpetas es el propio y no el del sistema, ¿no? O sea, Claro, ¿y cuál va a ser? pues no sé, pero por ejemplo, pero no es el del sistema. O sea, es un navegador simplificado que se ha inventado el software, ¿vale? Ah, dices que Donde, no utilizan el mismo que el sistema. sí, Sí. exactamente. Mm, Claro, porque ¿para qué vas a utilizar algo que ya está inventado? Claro, claro, joder, eso sería muy efectivamente. aburrido. Claro, Claro, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en el navegador de Windows tú tienes una carpetita de inicio o un botón de inicio, un botón o donde están todos tus favoritos, últimos archivos, favoritos. sí, cosas así con favoritos o yo qué sé, el orden de carpetas ya lo tienes establecido en un lado, puedes tener accesos directos a unas determinadas carpetas. Resulta que cuando vas a hacer eso, vas a buscar tu último proyecto en una lista de 800.000 proyectos que tienes en tal, pues no. Eso tú que tienes no sé cuántos hospitales, pero Tú yo que ahora tengo como dos ya no, casitas. como, bueno, yo tengo muchas carpetas con muchas cosas muy pequeñitas, pero quiero decir que en realidad, o sea, es que no, o sea, no puedas, que no tengas el campo de búsqueda en la caja en A la ver, caja que de no se navegación, utilicen los estándares de sistema me parece un atraso. Entiendo que puede haber motivos, pero me parece un atraso. sobre todo cuando te falta alguno como ese, como el campo de búsqueda, ¿no? En donde tú empiezas a escribir el nombre de algo y ya directamente te busca las carpetas que cumplen con ese requisito, o sea, No os bueno, en metáis con fin. Blender, por favor. Ah, Ya eso te también digo, pasa porque con. el navegador de Blender es para echarle una parte. El tema es que, no sé, este flujo de innovaciones incrementales, pues lo que nos atrapa es que estamos trabajando con programas y con software que en realidad desarrollaron o inventaron unos flujos de trabajo con, digamos, con la forma de trabajar de hace 20 o 30 años. Y eso no se ha modificado. Claro, pero es que también tienes que tener en cuenta que el desarrollo de software a lo largo del tiempo, tú no lo puedes reinventar cada año. Ojo, No, que yo no pretendo que sea cada año, ¿eh? A pesar de claro. que los ciclos comerciales cada vez son más cortos. Pero es cierto que rehacer una herramienta compleja como es un modelador no es algo que puedas acometer de forma inmediata. No, Una, y eso, y el, otra que te dirán, no, y además tenemos que mantener el servicio a nuestros clientes y tal, como si estuvieran pensando en los clientes en algún momento. bueno, lo de Legacy Code, eso evidentemente es una losa que pesa vamos, como Júpiter, ¿no? Pero quiero decir, yo creo que hoy en día nuestra forma de o sea, pongo mi herramienta, la que yo conozco, ArchiCAD, empezó como una herramienta puramente gráfica, ¿A qué te refieres? a que no había, en la herramienta no había prácticamente incorporación de datos más que, había parámetros, pero no datos, ¿no? Esta base de datos ¿Y que hay qué ahora, diferencia haces entre uno y otro? bueno, un parámetro es un parámetro y otra cosa es cuando lo consultas lo conviertes Sí, en una ya, base y de un datos, dato es pero un dato, pero si puedes desarrollarlo un poco, en lo el sentido de agradezco. que el parámetro solamente valía para decir que una puerta tiene 80 centímetros o un metro de ancho, ¿vale? Vale, o sea, el parámetro actúa directamente sobre la geometría y el Exactamente, dato es algo que se imposta eh, sobre la geometría. exactamente, ¿Ves cómo era fácil? eso. ¿Ves? Pero pues si a Marte, yo sé que tú me entiendes. ¿No? Bueno, Eh, eso es gracias a mi privilegiada inteligencia, no a eso, no lo duda no a tu nadie. capacidad para expresarte. Apoyada por IA, apoyada por IA. También es Eh, cierto. el tema, el tema es que, o sea, esa forma de plantearse el modelo, o sea, con herencia digamos, de la innovación que supuso en su momento hacer un modelo paramétrico de un modelo 3D, no sé si tiene que seguir siendo así. Es decir, que 30 años después, probablemente lo que yo quiero es poder sacar de un catálogo de tabiques, un tabique específico, colocarlo allí, y que allí ya tenga toda la cuantificación que necesito, toda la asociación de Tú en datos que realidad necesito. quieres que ese tabique llegue con todas las características térmicas, Eso acústicas y es, constructivas eso es. incorporadas. Y no tener que Sí. crearlo yo de cada vez y no tener que inventarme yo las soluciones para que eso funcione de cada vez. Bueno, estamos en otro mundo, ya no es el mundo de yo, o el avance no es, yo ya hago un tabique y ya está, y me lo dibujo en plan de alza y sección. Yo creo que estamos en otra práctica, ¿no? Y no hay nada en el software de autoría que vaya por ese camino. Que conste que según lo estás diciendo, a mí me viene a la cabeza, vamos a decir, algún amigo que trabaja con CAD
Y claro, todo, o sea, si ya lo de poner un tabique que se vea en planta, alzado y sección le parece magia arcana, imagínate lo de eh, haber una distinción entre parámetros y atributos. Eso puede ser una risa. Ya, Digo que claro, pero el mercado, evidentemente hay una parte de mercado. Nosotros, posiblemente esa parte, somos una parte de esa larga cola y pequeñita y bajita, que tenemos necesidades o que planteamos necesidades que a lo mejor no cumplen las herramientas. Pero después te das cuenta que el mercado a lo mejor no está pidiendo esas novedades, o por lo no menos lo no de sé. forma mayoritaria. No lo sé, pero si te pasaste por Revit esta semana pasada, vale, que creo que sí, ¿no? Al final, No, no, ¿fuiste? no, no fui. ¿No fuiste? Bueno, yo fui. Pero es igual, esto es algo que es Vox Populi y que evidentemente es el único camino que nos queda ante la falta de mano de obra, que es la industrialización. Tú te das cuenta de que en las herramientas de autoría la industrialización brilla por su ausencia. Quiero Hombre, decirte, porque eso es complicadísimo. amigo, pero es que es a donde vamos todos depresa Rogelio, y corriendo, ¿recuerdas a cuál toda es el velocidad. mínimo, la mínima distancia a la que puedes situar dos elementos en Revit? No, pero es muy salvaje, sí, efectivamente, es un centímetro, más o menos. No puedes hacer un detalle constructivo porque no puedes pegar una cosa a otra a 1 milímetro. Y hablando de pegar, pégate el micro, No nos Roger, por pegues, favor. ¿eh? No, No nos pégate el pegues. micro porque de verdad que Porque le está vas a dar flojito. un infarto al pobre Rafa. Espera, ¿así te vale mejor? Mejor, mejor, sí. Vale, pues con Eh, decirme sube el volumen de ganancia ya estaba. Fíjate qué fácil era. pues lo que tú quieras, pero estoy muy bajito. Segunda cuestión, no habéis dicho nada de mi camisa, lo cual me preocupa. Es la Bueno, costumbre. yo no he dicho nada, Pues pero le, llevo le pensando falta desde que color, encendiste le la falta cámara. O sea color. que si te Y, vale. y tercera cuestión, esta complejización incremental del software de autoría BIM eh, abunda en la también complejización de normativas, ¿no? Y a su vez en distanciar al usuario del interés por utilizarlos. Es decir, Ojo, y del como empezamos objetivo para usarlo. y el objetivo para usarlo, por Porque al supuesto. final de lo que se trata de qué es. Se trata de producir, o sea, de producir, de diseñar, de proyectar, y para después construir. Pero parece que lo que la tendencia es a darle más vueltas a las cosas, a hacerlo más complejo, más pesado, más difícil de asimilar. Entonces, pues bueno, yo creo que por eso iniciativas más pequeñitas, y no estoy hablando de bonsai en este caso, porque no creo que sea especialmente sencillo, ¿no? Tampoco. Pero, no sé, pues Graba como... eso, Rogelio. Yo No, no pero estoy, bueno, lo estoy grabando, estaba diciendo, es que, a ver, si dice lo contrario, la nariz le va a pegar contra la cámara, o sea, pero bueno. no, pero se me ocurre, pues, me viene a la cabeza SketchUp y sin saber muy bien tampoco, tampoco más que por las demostraciones que ha hecho nuestro amigo Rafa Teresa. Eh, pero el modo de trabajar por ejemplo, con SketchUp me parece mucho más sencillo. Y ese tipo de iniciativas, pues, son las que yo creo que debería entender, bueno, por lo menos para mi nivel de usuario, que es, en fin, que necesita sacar producción rápida, ¿no? Pues yo, fíjate que a lo mejor es porque soy un soñador o un inconsciente, porque soy becario, pero yo lo que querría es un software que me ayude. Es decir, Hombre, a mí a ver, lo de, hasta ahí lo podemos de llegar. producir es una cosa muy simpática y tal, pero yo lo que quiero es que un software que tenga la capacidad de, digamos, integrar más o menos todo lo importante de un proyecto dentro del modelo que estoy creando. Pero bueno, eso al final es producir. Quiero decirte que tú lo... No, eso no es producir. Producir después es sacar los entregables. no, no, Vale, no, no, pero no, no, yo no, por no. lo de pronto Claro, Uy, las lo que vueltas quiero es que que el has dado software me para no ayude a hacer decir un buen. sacar los planos. Eso. Lo no, que yo quiero es producir. un software que me ayude a hacer un buen proyecto, no un software que me ayude a producir. Ahora, yo quería un software que me No, ayude a pero producir a hasta ver. hace unos años. De unos años para aquí lo que quiero es un software que me ayude, que no me suponga que para sacar, Que que no te para producir. lastre, que no tengas Eso, que que estar ahí pendiente de cómo se resuelve chorradas. esto concreto en la herramienta, más que cómo se resuelve constructivamente en la obra. Que al Eso final es. nos pasamos horas pensando en cómo resolver la tontería que la herramienta no permite hacer y después resulta que lo que teníamos que haber era pasado esas horas decidiendo cómo resolver ese detalle constructivo para que no nos metiera agua. Me he traicionado los años dedicado a obra. Cuando hablo de producir no me refiero a producir prefabricados de hormigón, me refiero a nuestra tarea productiva, sea, o sea, ejecutar obra o supervisar obra o
desarrollar un proyecto de arquitectura, ingeniería, lo que sea. Me refiero a producir en su más amplio espectro, pero tú produces proyectos. O sea, y está bien, ¿sabes? Acéptalo. Así. Eres un productor de Yo lo proyectos. acepto, los clientes ya no sé qué dirán. Bueno, eh, parte de este paisaje, que no deja de ser más que otra forma de lo mismo, es que de repente el software te viene con nuevas funciones, pero esas funciones están metidas a calzador, sin tratar de tocar el legacy code que está ahí subyacente, y entonces se superponen como capas, ¿no? Unas encima de otras, de funcionalidades que están pues sin cocinar. Eh, Ejemplos clásicos, pues todo lo que se está haciendo con inteligencia artificial, ¿no? O por ejemplo, cómo se mete lo del análisis energético en los modelados de cine. O cómo se ha integrado las nubes de puntos. O sea, lo de las nubes de puntos es un dolor. Lo del análisis energético, ostras, es que me obliga a hacer dos modelos dentro de uno. Eh, la inteligencia artificial para renderecillos, ¿no? O sea, para hacer imágenes, pero realmente para hacer lo importante no. Eh, Gran novedad. Bueno, Graphisoft nos ha invitado a algunos a una presentación de una herramienta de IA que lo que hace es comprobar los entregables de una versión antigua y una versión actual para saber, tratar de identificar los posibles problemas. Pero lo hace sin entrar. Es ¿Cómo, que yo cómo, lo cómo, cuento. cómo, cómo? Sí, o sea, es una comparación, es una herramienta de Compara comparación de imágenes. la entrega anterior con la entrega de ahora. Saca una imagen de un plano con una imagen de un plano del archivo en versión anterior ¿Y cómo y sabe cuál entonces es te el canta las archivo? diferencias, ¿vale? Tienes como una especie de cortinilla de versión A, versión Dime, B, que tú Rogelio, que lo que hace no es tomar los mismos comparar. nombres de archivo y compararlos. No, no, abre una versión de un archivo, otra versión de otro archivo, y lo que se va a los comprobables, saca una foto de una y saca una foto de otra y hace la Claro, pero ¿de comparación cuál saca? Porque yo puedo tener alzado posterior y después de llamarle todos los alzado planos, de todo trasero el, li- y de todo el libro de planos, ¿vale? Entonces, no te voy a decir la cantidad de shortcomings que tiene esa historia, pero, o sea, no caben en, no sé, no caben en la biblioteca de Alejandría. Eh, Porque primero solo compara imágenes. Segundo, claro, al no comparar imágenes no entra de hecho en la base de datos del programa, del archivo. No entra para nada en la base de datos del modelo. claro, Simplemente pero es se para dedica a comparar. comparar imágenes. Si lo que hace es comparar planos, ¿para qué va a entrar? Claro, claro, porque si no puede hacer otra cosa. Porque para eso tendrías que trabajar de verdad, ¿no? E innovar de verdad. Y con esa tontería, pues ya nos están vendiendo pues, una herramienta IA que en realidad aporta cero o ninguno valor, porque fíjate, los propios que la publicitan dicen que se tiene que aplicar, se tiene que usar en estados avanzados del proyecto, es decir, cuando tengas entregables. O sea, ¿quién en su sano juicio pasa de una versión antigua a una moderna cuando ya está en una fase avanzada del proyecto? O sea, nadie. O sea, es que es de risa. Esta en el fondo es la típica respuesta a un problema para el que primero he creado la solución. Pues básicamente, ¿no? O sea, pero que es así con todo, ¿no? Yo creo que a los de Revit también les pasa y los del Plan también. Es decir, que aparecen nuevas funcionalidades que están sin cocinar y que muchas veces se pelean con la parte de código que existía anteriormente, ¿no? Eh, y que, bueno, no sé si esto tiene solución, porque claro, la solución es gastarse una pasta inmensa en actualizar el código antiguo para que el antiguo y el moderno convivan y no se peleen. ¿Hasta qué Tú que punto es has, un problema? tú, Puede ser un tú que has problema de... desarrollado software lo sabrás mejor que yo, pero No, pero a ver, pues precisamente por ahí va. ¿Hasta qué punto puede ser un problema de trabajar sobre una herramienta que ya tienes funcionando? ¿O el problema realmente es que la herramienta ya no responde a las necesidades que tienes? Porque claro, a lo no, mejor yo me realmente, empeño en hacer que los caballos corran más, pero lo que necesito es un coche. claro, eso probablemente sea cierto, es Claro, decir, pero es que pero un coche no lo va a crear un creador de caballos. no, sí que, bueno, No. perdone usted, pero le puedo nombrar una empresa fabricante de coches que antes creaba sujetadores y antes molinillos de café. Las Me empresas interesa la de viran los sujetadores. pues es la misma empresa, que lo Ya, ya. sepas. Es francesa y se llama Peugeot. O sea, Pero donde voy, no estaba tratando de resolver el mismo problema. O sea, no inventó los coches para resolver un problema a ver cómo se dice, de gravedad.
inventó los coches como otra línea de negocio. O se metió en los coches como otra línea de negocio. Yo lo que digo es que dentro del negocio, y esto nos vamos al capítulo de innovación con Recuenco, pero es difícil dentro del negocio sacar la cabeza y ser disruptivo, porque la propia dinámica de trabajo te lleva a ser continuista. Em, pues mira, yo creo que, o sea, no sé si necesitamos ahora coches o caballos. ¿Vale? Probablemente necesitamos coches y estamos con empresas que fabrican caballos. Pero si a un caballo le pones detrás, pues no sé, un remolque con un yate, evidentemente va a fracasar. Entonces, si quieres que ese caballo tire de algo que sea, que tenga la funcionalidad de que, ¿sabes? Puedas navegar con él por ríos y playitas, pues ponle no sé, ponle una Zodiac. Pero no le pongas un yate. Y hago un ejemplo. Si tú quieres que un software que, digamos, nació hace 30 años con unas determinadas características y funcionalidades, ahora genere, yo qué sé, renders con motores de iluminación en tiempo real, pues no aspires a eso. Afina lo que tienes antes. Créate un motor que funcione bien, ¿sabes? Con una visualización que sea efectiva y funcional y no trates de implementar, no trates de meterle, pues, no sé, arrastrar por detrás un motor de render como Lumion o como, vale, que en realidad solo estás aplicando esas 3 librerías y queda cutre y queda feo, por ponerte un ejemplo. Que es algo que ha hecho Revit y que ha hecho ArchiCAD, ¿no? Insisto, si la respuesta viene de mejorar lo que ya tengo, probablemente la respuesta no sea la más innovadora. Porque tenemos demasiadas cosas que respetar. Y ahora mismo yo estoy pensando en, no sé si dice Conic o Quonic o cómo se llama, QONIC, un modelador BIM que promete ser el cambio de paradigma. Independientemente de cómo de bueno o malo sea, eh, yo tengo claro que la apuesta, por ejemplo, por escapar de las aplicaciones en escritorio ya es una apuesta disruptiva. O sea, yo no me puedo creer que a día de hoy sigamos trabajando con modeladores anclados a un disco duro. No me lo puedo creer. Yo prácticamente todo el software que utilizo, o el software que con más frecuencia utilizo, está todo en la nube. Y sin embargo, ¿cuántos de los modeladores o herramientas con las que trabajamos, modelos BIM, trabajan en la nube? Ni el primero. Bueno, Quonic, estaba mirando ahora mismo, es de escritorio, ¿Qué es? de escritorio. No, No, pone, no. pone iOS y Android también. Si bajas. Downloads para Sí, pero, Windows. pero puedes trabajar directamente en la nube. En realidad no es una aplicación de escritorio, es una aplicación de online con una interfaz, si quieres, con una interfaz eh, local. En todo caso, que no es, o sea, tampoco digo que esta sea la solución, digo que este es Mm. apunta a una forma de entender la innovación muy distinta a la de vamos a continuar haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, pero con más motor. Y quien dice esta dice seguro que un montón más de herramientas que apuestan por otra forma de entender los flujos de trabajo, que van más allá esto se ha hecho siempre así, con lo cual vamos a seguir haciéndolo igual. Rafa, decías. No, no. Nada, estaba viendo la página esta de Cune que decía, que decía Evelio. Bueno, que sí tiene aplicaciones de escritorio y también aplicaciones móviles, pero entiendo que es una plataforma, eso, web, Una es una web plataforma app, web y es lo una que te web app bajas es sí, sí, el cliente. eso es, eso es. Pero fíjate que incluso esto, que a día de hoy no nos parece tan sorprendente, el hecho de tener una aplicación cliente que trabaja contra una aplicación web por detrás, lo tenemos más que asumido en herramientas como Visual Studio Code, como se me ocurre, ay, ¿cuáles más trabajan con Electron? Bueno, Cursor o sí. muchas de las herramientas que trabajamos multiplataforma en realidad son herramientas web que trabajan con una interfaz con un cliente local. Entonces, que esto, por ejemplo, no se dé en herramientas como, bueno, los modeladores más reconocidos, llama la atención. Y sin embargo, un SketchUp de repente te suelta que tiene un SketchUp en web que puedes Sí, utilizar como una tablet. Y por tiene ejemplo. interacción con el lápiz del iPad y entiende
que hay diferentes formas de trabajar la herramienta y, coño, las aplica, las busca, las potencia y se pone en la cabeza en un pequeño segmento que hoy es pequeño y probablemente mañana deje de serlo. Sea un poquito más grande. Mi desconocimiento del tema de programación me hace pensar también que, claro, pero es que desconociendo como digo, ¿no? Que el software de modelado es tan vasto, tan bestia, tan extenso. O sea, no me imagino ver un Revit, por poner una de las marcas, como aplicación web, ¿no? Es un mastodonte que igual es de, difícil de gestionar como web app. A Pero ver, bueno. igual como web app es difícil de gestionar, pero como aplicación híbrida, por ejemplo, podría no serlo. Mm. Y en este sentido recuerdo una charla de Fernando ¿Qué te Valderrama, llevarías a la nube qué te llevarías a la nube de Revit? vamos, lluvia, sería lo único que llevaría para allí. Recuerdo una charla de Fernando Valderrama en el UBIM, creo que fue en el año 19. No recuerdo muy bien qué era lo que estaba contando. Imagino que, lógicamente, algo de Presto y de sus evoluciones. Y apuntaba de forma, bueno, no muy expresa, pero lo dejó caer en el cierre de su charla, apuntaba directamente a las aplicaciones web. Estamos hablando del año 19. eh, 6 años, 19, 20, me da igual. Estamos hablando de que hace 5 o 6 años esto ya no era la última novedad. Y sin embargo, seguimos en Pues algo ha aplicaciones enfocadas pasado, al escritorio. porque algo ha pasado para que todo eso se pare. No sé lo qué, pero algo ha pasado. De repente, ese paraíso que eran las aplicaciones web, pues se ha paralizado y nadie está tirando por ese camino. Archicad también pretendía ser una aplicación Rogelio, web. Revit pretendía. pasa que cuesta dinero, que en cuanto realmente una aplicación web, una aplicación remota es una aplicación que corre en el ordenador de otro. Y ese otro tiene que pagar la luz, tiene que pagar el equipo, tiene que pagar el Claro, mantenimiento, tiene que pagar muchas cosas. claro. Pero seamos Bueno, claros, aplicaciones muy intensivas tampoco tanto, porque vamos a ver, son intensivas porque queremos hacerlas intensivas muchas veces. Tú dime que SketchUp es intensivo para modelado o que Blender es Hombre, es intensivo para más modelado. intensivo No que lo un es. Word. Más intensivo que un Word. Eso descontado. Bueno, viendo cómo ha engordado Word en los últimos años, tampoco no debería Fíjate, estar contento. pues Word Office tiene también aplicación web app y que funcionan francamente bien, además. Sí, efectivamente. Y cada vez van migrando más a la web. A la web, sí, sí. No son mastontes tipo Revit, Ojo, y pongo el pero ejemplo de la son. web porque es así como el más evidente, el de decir, oye, es que estáis trabajando de una forma en la que hemos estado trabajando pues, los últimos 30 años. Mm, A lo mejor, visto que hoy tenemos unas capacidades de redes, y lo digo 2 días después de que haya habido un apagón de, en mi caso, casi 24 horas en la red de suministro eléctrico. Pero aún así, el hecho de que tengamos herramientas que trabajan de otra forma es posible. Yo creo que es posible. Lo que no entiendo es que esto no sea mayoritario y que, sobre todo, que resulta que las novedades se concentren pues en tonterías. Tonterías, por ejemplo, en las mejoras cosméticas a la interfaz de usuario, ¿no? O Bueno, sea, bueno, aparte del susodicho modo oscuro, pues yo recuerdo que la gran novedad en Archicad en su momento de nueva interfaz fue que le quitaron los colores a los iconos. O sea, con lo fíjate que cual, justo ahí, con lo ahí cual me los has dado, hace ahí me has dado infinitamente más difíciles de tener visualmente. O sea, el proyecto de restyling de la interfaz de Archicad está publicado, profusamente publicado, y es desde el punto de vista de diseño y de aproximación a una interfaz de usuario espectacular. Pero tienes toda razón. O sea, esto no se anuncia, esto lo haces y punto. Lo que pasa es que me exactamente, imagino ¿no? que se habrán gastado un dineral de tal calibre que habrán dicho esto hay que venderlo como sea. Hombre, Porque mucho dinero, no, porque al final solo es cambiar cuatriconos. O sea, una leche, hay todo un sistema del lenguaje bueno, detrás de los iconos. Bueno, que no. bueno, hay unas, así, claro, tiene que haber una coherencia de diseño, eso es evidente. Coherencia de diseño, pensar cómo van a ser los iconos, cómo se van a utilizar los colores, cómo se va a utilizar No, no se utiliza ningún perspectiva. color.
No, hijo, no se utiliza ningún color. Sí, Quiero hay, pensar creo, que, creo, creo que hay 3 o 4 colores. Y No hay ninguno. quiero Vamos. pensar que hayan estudiado eso, Wiki, o sea, la experiencia de usuario, digamos, una cosa que está a la orden del día, ¿no? La UX y UI en un montón de entornos, pues que aquí también lo han estudiado, ¿no? Como decís que han presentado o sea, que lo han hecho público además ese estudio, pues que sí que habrán tenido en cuenta eso, Claro, pero la después usabilidad. cuestiones básicas de productividad real en interfaz siguen sin incorporarse, ¿no? O sea, cosas como, o sea, seguimos dependientes de un ratón y un teclado para casi todo, ¿no? No hay ningún tipo de acercamiento a otros tipos de input de datos o a sí lo hay, sí lo automatización. hay. Las cosas como son. En cuanto ha salido la posibilidad de hacer, de hablar con las herramientas para que hagan cosas, esa sí que ha sido una incorporación de IA espectacular. Ahora podemos hacer un muro en Revit diciéndole que lo haga de un punto a otro. Sí, 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 pero por Stephen ejemplo, Hawking podría hacer un muro. Anima. una rampa, lo que necesitas son rampas, no muros. Bueno, ahora Eh, mismo lo que necesito es una urna, pero no Sí, sé, te pero digo yo, yo. por ejemplo, he intentado muchas veces trabajar con una tableta gráfica y el lapicito para trabajar sobre ArchiCAD y es un dolor, o sea, es un auténtico dolor, porque nadie se ha planteado de que pues, salgas del teclado del ratón para hacer... Rogelio, pero es eh, que van lo mismo de lo que decía antes. O sea, ¿por qué no se plantea una aplicación web? Porque nadie se plantea que haya nada más allá de un portátil. O sea, lo del portátil es el epítome de la movilidad para mucha gente. Es decir, tengo Pero igual, ordenador pues en el fijo. portátil ahora mismo todos tienen un trackpad. Pues trabajar con ArchiCAD, con Revit o con Allplan o con lo que sea, con un trackpad, no es Es que precisamente lo fijaos, más Bueno, agradable. eso te lo contradice Rafa Teresa inmediatamente, que tiene un trackpad externo para trabajar con SketchUp. Bueno, pues ¿hasta mira, qué punto es importante estudiar la usabilidad? Que todas estas aplicaciones están diseñadas para trabajar con un ratón y el teclado. Y cuando después se trata de trasladar eso a trabajar con una tableta, como dices tú, Rogelio, o incluso a VR, se intentan copiar los mismos asimilar, flujos de trabajo, exactamente. asimilar los mismos flujos de trabajo y no funcionan, no funcionan, o Claro, sea, no funcionan. pero si te das cuenta, o sea, y aquí no voy a hacer amigos, en realidad es un problema de que el software Ni está aquí ni diseñado en por... ningún sitio, ¿eh? No te No, equivoques. hombre, no tengo tu nivel, pero en esto seguro que algún callo voy a pisar. Las empresas de software al final desarrollan las interfaces desde el punto de vista del ingeniero y no del usuario. Y me viene a la cabeza como ejemplo paradigmático el mítico programa que pretendía hacer mediciones y presupuestos desarrollado por una empresa de software patrio, sí, radicada en Alicante, a base de modelos IFC, ¿no? Quantities. No sé si Em, estás hablando de Cipio o de algún otro. no, no, ya he dicho el nombre del software, o sea que evidentemente estoy hablando de Zipe. Quantities es el ejemplo paradigmático de un software que está pensado desde el desarrollador del software y no desde el usuario. Porque, Te animo a que pruebes TCQ, ¿para qué? Para para que confirmar veas la que a lo idea. mejor no es la única, el único No es la ejemplo. única, no es la única que ha cometido ese pecado fundacional, ¿no? Bueno, eso Eh, también es una... En fin. Claro, chico, es que si el que está diseñando el software no sabe cómo son los procesos o las rutinas o el procedimiento, el proceso que emplea el que va a utilizar el software, pues pasan esas cosas, ¿no? O sea, pues eso, que yo me tengo que enfrentar a implantar VR como forma de, ¿no? O realidad aumentada como forma de introducir datos o relacionar con un software, ¿no? Para crear su interfaz. Y lo A que hace ver, es voy a hacer de abogado del diablo. copiar la antigua. O Voy a sea, hacer de abogado del diablo. ala. Sí, porque no es que me lo crea, pero es un argumento que puede estar ahí. ¿Para qué voy a desarrollar algo, por ejemplo, para una interfaz VR, si no hay un público que pague esa VR? Pero es que los públicos se crean. Ya, pero mientras se crean, yo tengo que palmar No, pasta. no, para eso, esa es fácil de desmontar. Lo siento, querido abogado del diablo, pero en esta has patinado mucho. Apple no tenía, cuando Apple creó su primer iPhone, no tenía un público objetivo para un teléfono sin botones.
tenía todo el público para Vamos teléfonos a ver, tenía móviles. una No, legión no, de claro, fanboys tenía todo. No, no, pero evidentemente, pero Rogelio, quiero decir que si pero hubiese el creado un paso era teléfono, pasar de una interfaz con botones y teclado a pasar de una Rogelio, sin si Apple nada. hubiese creado un teléfono que no llamaba, hubiese No, vendido no, lo mismo. aquí estamos hablando de cambios de interfaz. Pues no, pero ese No, insisto, sí, o sea, coño. No, pero si tú trabajas para un público que tienes rendido a tus pies, está claro. Pero las empresas de software que no O sea, arriesgan, me estás diciendo, claro, que no arriesgan. Al final no arriesgan porque es un tema meramente económico, ¿no? El balance claro, pero económico es les que eso es está lo que te saliendo estoy diciendo, no favorablemente, hay con lo cual no, público. no tienen la necesidad de innovar. Pero como no tienen la necesidad de innovar, a nosotros nos dejan en la estacada porque nosotros sí tenemos la necesidad de innovar. ¿O me estás diciendo tú ahora que pretendes relacionarte eternamente con tu software a través de teclado y ratón? No, Me hubiera deshecho el ratón hace mucho tiempo. claro. Lo del No, pues teclado, pensando incluso en la distribución de las teclas, creo que tampoco es el acierto más grande del siglo. Pero piensa que tenemos la distribución de teclas desde el finales del siglo XIX, puede ser, principios del sí, XX. posiblemente sí. O sea que hay sí, cosas que directamente no se plantea modificar. Y anda que no ha habido teclados y teclados raros, ¿eh? De estos ergonómicos, desmontables, que te los pones con cóncavos para apoyar mejor las manos. O sea, ha habido de todo. Y al final, ¿cuál es el que compras y vendes? El teclado rectangular con teclitas más o menos grandes, pero todas exactamente iguales. ¿Por qué? Por cuestiones de uso, porque siempre se ha usado así y bueno, siempre pero se eso es va. el caso de una innovación fallida o innecesaria, pero nosotros tenemos innovaciones que necesitamos realmente. O sea, yo creo que nuestra relación con la interfaz de un software no puede ser la que llevamos 30 años con ella, porque probablemente, sobre todo porque nos quejamos de que sea tan obtusa. O sea, eh, no sé si me explico. O ¿Cómo se sea, te ocurre que hay. podrías dibujar un muro sin hacer clic en dos puntos? No lo sé, no está digamos, en mi muestrario que ese sea el problema que yo tengo ¿cómo se llama? Con la interfaz. Mi problema con la interfaz, en mi caso, es que tengo un montón de capas superpuestas a las que tengo que llevar después de 70 clics. Vale, entonces, pues mira, no, o sea, no quiero decir que todo sea Entiendo. modificable, o sea, o repensable, pero yo creo que Fíjate, pero eso que acabas de decir, que hay aplicaciones en las que para llegar a una opción tienes que hacer tres, cuatro, o que cinco están tan clics. escondidas o Sí. sea, en un software cada vez más complejo, tienes que tratar de recordar cientos de menús para llegar al sitio al que querías llegar. Vale, pues hombre, evidentemente eso es un fallo de diseño. Ahora, O pero que yo, pregunto yo, ¿y ahí necesitas todas esas opciones? pues en muchos casos sí. Cuando te conviertes en power user, que yo creo que soy de mi software, porque llevo 30 años con él, claro que bajo hasta Bueno, el niveles tiempo bastante. tampoco te da más que eso, tiempo, ¿eh? Bueno, pero no, sí Lo me ha digo dado, en porque hay este caso gente me que ha lleva dado 30 muchas años como peleas. tocado y sigue trabajando igual de mal. Ya, eso es otra historia. Pero Es la misma, es la misma. no, no. Bueno, ¿Cómo pues no es no? mi caso. Ya, Creo que no es mi por caso. eso digo que lo del tiempo no es un argumento. No, el tiempo no es argumento, es verdad. Pero quiero decir que sí, yo sí tengo, muchas veces he tenido que bucear hasta niveles muy, Donde muy voy es que gordos. probablemente una aplicación como el CP Architecture o CP Architectural o bueno, el modelador de arquitectura de CP, que no está pensado, ojo, para sustituir a un modelador BIM al uso, pero que tiene unas capacidades, yo creo que sobresalientes para el tipo de herramienta que es, quizás sí apunte un camino. No a lo mejor en la práctica, pero sí desde el punto de vista conceptual, que es el uso de herramientas, muchas herramientas, efectivamente, muy conectadas entre sí, aunque en el caso de CIPE sea muy conectadas solo entre sí, pero desde luego el uso de herramientas muy, muy, muy sencillas. Herramientas que simplifican el proceso porque tengo una necesidad muy concreta y quiero resolverla de una forma muy concreta. Y todo lo demás, todo lo que tengo que añadirle, se lo añadiré con otra herramienta especializada solo en eso. Y voy a tu argumento inicial de Archicad cuando era, tú decías con cierta nostalgia, una herramienta gráfica. ¿Tiene sentido que tengamos modeladores, herramientas de modelado que son gestores de bases de datos, que son gestores de modelos
geográficos, que son gestores de impresión, que son compositores de planos, Mm. que son... ¿Tiene Es- sentido que todas esas n- herramientas estén bajo el paraguas de una única herramienta y que no, tengamos que sufrir todos toda la cantidad de herramientas que trae? Porque, y acabo con esto. definitivamente no, Claro, no. O es sea, que no. Y ahí tú me piensas digo a que Autodesk y a Revit hasta, o sea, un Dios, modelador MEP, un modelador MEP modela sus instalaciones en un proceso que es el de modelado. Documenta sus instalaciones en un proceso que es el de documentación, que perfectamente podría estar en una herramienta ajena. Y compone sus resultados planos, compone sus salidas de datos en una podría gestionar sus salidas de datos en una herramienta completamente ajena que solo fuese para modelar información. Y ojo, te estás metiendo en el siguiente punto, que es el de que los flujos de trabajo sean fragmentados e ineficientes. Porque yo efectivamente, viendo el guión y viendo lo que hemos hablado, no sé ni dónde estamos, así que no, Ya, yo imagínate. también sí, me he sí, ya, perdido. ya. No, no, pues estamos en el sitio. En ese que estás comentando Lo que tú, pasa es que que es tenemos que que estar los tres en el mismo. no, 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 pero sí estamos los tres en el mismo. Es decir, Vale, vale, esa ahora te busco. interoperabilidad, que es lo que necesitaríamos para que eso que tú estás diciendo sea real. Es decir, yo, evidentemente, no necesito que en mi modelador tenga la capacidad de decir el grado de empotramiento de los nudos o el tipo del tipo de empotramiento de los nudos de una estructura. No lo necesito. Eso no es para mí. No necesito en mi modelador definir franjas de carga de estructuras, ni cómo va a Pues ser el modelo analítico. ahí voy, que es que no, Lo, hay lo que necesito muchísimas es opciones. esa interoperabilidad, que mis datos salgan de mi modelador, los básicos, para que un programa especializado en estructuras haga ese trabajo y me devuelva transparentemente la información que yo necesito para continuar mi modelado. Estoy completamente de acuerdo Y que contigo. sea fácil de poder acceder a esa información, o sea, de configurar esa salida de información. También, que Con lo sea cual, una... al final es un problema de que no tenemos o no queremos, depende de qué lado estemos, eh, contar con, apostar claramente por una interoperabilidad real. Claro, Porque si no, yo solo modelo y tengo, por ejemplo, mi modelo en formato IFC solo geométrico, podría y tuviese la forma de recuperarlo de forma menos dolorosa de lo que a veces es para pues documentarlo, por ejemplo, sería todo un detalle. Y ya no te digo el modelo directamente, sino establecer un flujo de trabajo en el que yo pueda actualizar mi modelo para documentarlo y en el que tú estés trabajando con tu modelo y yo solo tenga que refrescar o ni siquiera refrescar, que el propio modelo me diga, oye, Belio, que Rogelio ha cambiado algo, actualiza. Ese tipo de cosas no son ciencia ficción, o sea, eso se puede hacer. no, no, De, por supuesto. Oh, de hecho, aquí había apuntado en el guión la implementación, cómo se ha implementado BCF o IDS en los software recientemente. IDS en Arquicad de una forma súper parcial. BCF en Revit creo que todavía no está ni se espera, ¿no? Eso sí está. PCF, yo diría que sí, pero que sí que es. Está. BCF creo bueno, por lo Claro, menos en Navis creo que lo podía importar, pero no exportar, o yo, viceversa. yo creo recordar que sí que tiene comunicación por BCF, bueno, pero te hablo de memoria. Pero Eso en todo tengo algunas caso, limitaciones. la reflexión va eso, a la real necesidad de simplificar las herramientas con las que se trabaja. Porque aunque yo necesite 50 herramientas, probablemente, o aunque yo tenga 50 herramientas disponibles en mi aplicación, probablemente esté utilizando el 10, 20, 30% de ellas y el resto las estoy pagando sin usarlas. Al No, margen de que eso pues favorecería la innovación, favorecería la competencia, favorecería eso, muchas claro, cosas esa es la cuestión. que al único Que que no favorecería sería el fabricante de software. Claro, es que esa es la historia, que ese jardincito cerrado en el que nos quieren introducir para que no te muevas de ese parque de juegos con unos muros fantásticos, muy rococós y más, pero que no dejan de ser muros por los que no puedes escapar, implica que lo que perdemos es precisamente la innovación, la competitividad. Porque si las empresas no tienen que innovar para siendo honestas y transparentes a la hora, los software siendo honestos y transparentes a la hora de intercambiar datos, si los datos están cerrados, lo que nosotros perdemos es la competitividad. Que las herramientas mejoren para poder tratar entre sí con otras, ¿no? Y la consecuencia es esa, que nos vamos
a perpetuidad a soluciones improvisadas, a incrementos de costes, de tiempos, de errores de coordinación, etcétera, etcétera, ¿no? Acabo de hacer una búsqueda y BCF no aparece entre las novedades de Revit en ningún sitio, de los últimos 3 años, ¿eh? Porque a lo Así, mejor es así que anterior, puede descreído, ser. que eres un No he descreído. caído, puede ser, puede ser. Es cierto, es cierto, es cierto. A ver, basta un repaso somero a las novedades de software, a las release notes que sacan cada vez que hay una nueva versión y dan ganas de echarse a llorar. No, no, Eh, aquí, están aquí abajo. Yo espero que las metamos o que vayan en las notas del episodio. Pero bueno, se van a hacer eternas, pero están aquí los últimos 3 años del software. No he metido edificios porque edificios no tiene unas novedades por año. Simplemente van alargando la lista de funcionalidades de la última versión y punto. Pero Estoy revisando las que has puesto, chico. Esto es inabarcable. no, 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 es inabarcable, sí, sí, pero muchas son de chiste, ¿no? O sea, eh, eh, Sí, pero fíjate, novedades de Revit 2024. Herramientas de sitio y pasajismo. sí, Pero ¿de verdad tiene sentido meter en un modelador BIM inicialmente y fundamentalmente dedicado a edificación, meter herramientas de paisajismo? Que no digo que no tengan clientes, que no digan que no tengan público. Donde lo que digo es, a lo mejor tiene sentido tener un módulo de paisajismo. Y si lo necesito, lo compro y lo uso. A mí eso, cuando estamos hablando de esto de la modularidad, bueno, claro, me viene a la cabeza el modelo de negocio de CIPE, vamos, de negocio, vamos, de plantear sí, sí, sus aplicaciones que no es modulares o incluso anterior a eso. El modelo también de aplicaciones de SketchUp, ¿no? En el que tienes un modelador, tienes la aplicación para salida de planos, ese tipo de... Y que me parece eso, pues soluciones o planteamientos, eso, pues inteligentes. Otra cosa que estén ejecutados con mayor o menor eh, éxito, ¿no? O, Claro, a ver, la formalización puede ser todo lo criticada que quieras, sí, pero conceptualmente a mí sí me es parece acertado. interesante, sí, sí. A mí también. No tiene sentido, y lo digo muchas veces o sea, yo creo que no hay, iba a decir semana, pero vamos a ser un poco más generosos, no hay mes en el que no tenga que decirle a alguien, chavales, que estás intentando gestionar una base de datos con un programa de modelado. Es que problemas para gestionar información, para gestionar bases de datos dentro de Revit. El chiste se cuenta solo. Ya, ya. Es que tengo problemas para gestionar todo ese volumen de datos. Es que estás haciéndolo con una herramienta que no está pensada para eso. Entonces, ¿y en qué momento se descarriló el tren? Quiero decir, porque ¿en qué ya momento se digo, jodió el Perú? exactamente, el hecho de que MEP, estructuras y arquitectura venga en una sola herramienta, eso es una maldición que espero que a Revit le cargue con la culpa durante el resto de su vida. Eh, pero, claro, en algún momento nosotros le hemos pedido ¿no? al software que sea una base de datos. O sea, y No, los de, y hemos los de pedido que Revit el modelo ya, tenga la información. los de Revit ya lo que pretenden es calcular desde dentro del software, ¿no? Porque muchas veces Bueno, hacen de hecho hay plugins y herramientas scripts que ya lo hacen. por eso. O sea, que explícamelo. O sea, porque yo no lo entiendo. Es decir, yo lo que quiero es herramientas específicas, efectivamente, que se hablen entre ellas. Porque no, como dices tú, un martillo es para clavar clavos, pero una llave inglesa no es para clavar clavos. O sea, es para Lo otra cosa. puedes. Podré El clavar un problema es clavo. que con una llave Puedo, pero inglesa no tiene puedes. sentido, o sea, pero no No, tiene no, ninguno. sentido. Eh, entonces, pues no sé en qué momento se estropeó. No sé si tenemos que asumir alguna parte de culpa en esta historia, porque Absoluta, eh, Rogelio. Pensé que en el fondo el tema ahí está en lo cómodo que somos como usuarios y lo que nos cuesta salir de la aplicación que ya conocemos, del sofá en el que ya tenemos el agujerito hecho en pero el, eso eso el es una cojín. cosa muy típica del Spanish, donde el arquitecto estudio barra oficina, barra despacho, pues hace absolutamente todo el proceso. Pero en el mundo real, es marca resto del mundo, donde hay un tío que se dedica, hay un tío que se dedica solamente a hacer fachadas, otro que hace quantity surveyor, otro que hace que Si lo tienes que decir en inglés, igual ya no es en todo el mundo.
Ya, sí, sí, coño. No, Sí, sí, bueno, el ingeniero de pues costes, sí, ¿no? que está claro que el nivel de especialización profesional que hay por ahí delante Claro. igual no es el paradigma de profesional que tenemos en España. No creo que Autodesk, cuando decidió meter todas las herramientas en una, o sea, todas las disciplinas en un solo software, como es Revit, estuviese pensando en el mercado español, sino que estaría pensando, evidentemente, en el mercado No, está, a americano. ver, ahí se suman las ventajas para las dos partes. La ventaja de no tener que desarrollar cinco herramientas en paralelo, que sin duda es una grandísima ventaja. El mantener cinco equipos ya es suficientemente problemático como para encima tener que mantener cinco equipos coordinados para que todo funcione más o menos igual en las mismas herramientas. Y más cuando tu política de crecimiento ha sido a golpe de comprar aplicaciones y ponerles una interfaz similar. Pero también por nuestra parte el hecho de, coño, es que yo ya sé trabajar en Microsoft Word y los botones están aquí y cuando tengo que trabajar con LibreOffice no encuentro las negritas. Tú lo que eres es idiota. Dicho sin anestesia, ¿no? Y sin De todos, alevosía. y sin Pero alivio, sí, es verdad. o sea, hay una B gordita en algún sitio que es bold, que tú no sabes que es bold, o que es una N negrita, que pone la N nada más, tú pinchas ahí y se pone negrita. Y ya Sí. está, y al tercer día ya sabes dónde es. De todos modos, no penséis que esta sensación es, o sea, esta sensación de que el software la falta de desarrollo del software nos está lastrando a todos, ¿eh? Yo encontré aquí un estudio de agosto del 2023, que lo tengo ahí en los enlaces en las notas, el estado actual del ejercicio de Building Information Modeling del Departamento de Transportes de Transporte de Massachusetts, nunca sé si Massachusetts, como se diga en inglés. De allí Unos viene. gringos, unos gringos. Unos americanos. Habría que decirlo tapándose la nariz y diciendo Massachusetts, ¿no? Massachusetts. Para que quedara con un acento más tal. No sé si lo pueden, supongo que lo pondremos en las notas del episodio, ¿no? Pero la sensación descorazonadora de que el estado de desarrollo, de implementación de Lean es bastante mejorable, también está en los estudios sesudos y con gente con Claro, mucha. pero está porque Pues hay un problema de implantación de herramientas o porque hay un en problema. general, hay, digamos que evidentemente es un estudio que abarca bastantes campos, no solamente el del software, ¿no? Eh, pero bueno, y también tiene aspectos en los que evidentemente es más positivo, como el tema de inteligencia artificial y demás. Pero bueno, A ver, que somos un sector que tiene una resistencia estructural a modernizarse, yo creo que no va a sorprender a nadie. Y si sorprende, pues chico, bienvenido al mundo real. bueno, y para terminar, porque yo creo que nos va a dar esto para un lado, para una cara B, si nos interesa, está el tema de que ahora mismo el software prácticamente solo tiene digamos, cierta utilidad o nos resulta realmente implementable en la parte de diseño y análisis, pero en la de obra, pues la cosa se ha quedado bastante para allá, ¿no? Es decir, aquí existe una desconexión entre la parte de diseño y análisis estructural, energético o de costos, pero cuando pasamos al ejercicio del proyecto y a su materialización, pues aparece esa ruptura, esa desconexión. Lo cual, pues, lo que Fíjate, hace pero, es. pero ahí a lo mejor tampoco es tan sencillo, ¿eh? Porque ahí sí que los mercados son completamente distintos. Si un tabique es un tabique aquí en China no sé, y en Australia, aunque sea con distinto material, aunque sea con distintas dimensiones, pero es exactamente el mismo elemento desde el punto de vista concepto, es una pieza plana con un espesor determinado y que es decir, circunda un espacio. El cómo se ejecuta ese tabique varía tanto de país a país como de región a región. Aquí en Galicia no se construye igual que se construye en Cataluña o no se construye igual que se construye por, en... por no se construye igual, quiere decir que se construye mejor. Pero bueno, es una historia. Bueno, pero no igual.
Y eso quiere decir que hay procesos en obra que son muy locales y que por lo tanto atender a ellos desde un software que necesariamente tiene que ser de espíritu global es Bueno, complicado. pero eso lo puedes decir también para la forma de hacer proyectos. Quiero decir que eso no tiene. Eso No, es algo porque que el software no tenga que salvar. la herramienta con Sí. la que haces tu proyecto, tu Archicad te sirve a ti aquí, le sirve en Australia y le sirve en japonés en Japón. Tanto ArcGIS como Revit tienen problemas serios para reproducir el tipo de huecos de nuestra arquitectura tradicional. O sea, no te vayas a pensar que Yo es creo que en este caso la dificultad de adopción de software en obra es una cuestión ya no achacable exclusivamente al software. O sea, sí son mastodontes y a lo mejor, pero lo digo porque quizás, bueno, se me viene a la cabeza Revit, pero pensando en otras plataformas para que nos ayudan a gestionar la obra, léase ACC o Dalux, eh, se utilizan con bastante éxito, ¿no? Y sí, en fin, sí, se utilizan con bastante éxito. Sí, Pero, y a ver, quejándose todo el mundo porque hay cosas que no hace, pero en el fondo usándolas, claro, suponiendo además ese uso un avance tremendo desde el punto de vista cualitativo con respecto a las alternativas más tradicionales. claro. O sea, es malo. Bueno, es malo para lo que podría ser, pero es buenísimo comparado con la alternativa que tenías Claro, antes. bueno, es malo, hay que poner la balanza a dos factores. Si es bueno o malo el software, que eso habrá o sea, podrás decirlo si resuelves tu tema, que estás formado suficientemente para Bueno, utilizarlo. esa también es otro clásico. No, mira, Claro, no es que sea malo, es que no sabes usarlo. claro. Es Eso que también da para ese es un el, rato, ¿eh? yo creo, el mayor hándicap en obra, en las que a mí me toca, por lo Rogelio, menos, toda la en gente este que mundo. conoces que usa Archicad la utiliza a nivel pro. No, Vale, ¿y obviamente. admitirías que uno de esos que lleva 30 años usándolo mal dijese que Archicad es... Bueno, tú no admitirías que nadie dijese que Archicad es malo, pero de ese en Yo concreto, le arrancó la cabeza, le pasó claro, por encima con el porque le coche. dices, no, no es que sea malo, es que no sabes Si me lo hacerlo. encuentro si me lo encuentro un paso de peatones, tiene un problema. Claro, pues ahí voy, que también hay una falta de conciencia de que las herramientas hay que aprender a usarlas importante. No, pero ya, perfecto. Pero vamos a ver, por Ojo, que ejemplo. todo suma, que no estoy Yo diciendo que quiero haya de aprovechar una mi cosa y no de modelo la hecho otra. con Revit, pasarlo a obra, me voy a encontrar con ciertas dificultades, en el sentido de que, primero, no voy a ser capaz de llevar el detalle o sea, seguir elaborando el detalle del modelo hasta convertirlo en detalle de ejecución. Porque ya, como bien dices, ya solo por la precisión ya tengo un Ya límite. olvídate que ahí no Por juegas. eso, o sea, es que, joder, si resulta que tengo que elegir entre un pladur de 12,5 y un pladur de 15 milímetros, ya tengo un problemazo, ¿no? Por lo que me estás contando. Entonces, no se trata, no, o sea, el software siempre ha sido una palanca que nos ha impulsado a los tres y a otros muchos como nosotros, ¿vale? A tratar de dar un salto más allá. Mm. Y ha sido el software el que nos ha enganchado a esto, en realidad. A todos empezamos porque el software fue un atractivo lo suficientemente importante como para dar el salto. Si no, no hubiésemos buscado otra herramienta que nos hubiese solventado la vida. Entonces, el negar el papel del software no es baladí. O sea, evidentemente, una vez que el software ha hecho su trabajo, que es engancharte, habrá todo un proceso de, digamos, conocimiento del software, de entrenamiento, de perfeccionamiento, etcétera, etcétera. Pero el software, digamos que ahora mismo tiene una carencia evidente para cuando se pasa al estado de construcción, aunque solo sea porque nuestros navegadores no son incapaces de incorporar temas básicos como una planificación mínima, ¿no? O sea, una planificación temporal, ordenar una planificación temporal, ¿no? Y tienes que recurrir a software externos. Bueno, Pero bueno, incluso con aun Bonsai y recurriendo a Blender no, software pero externos, tenemos el problema de la interoperabilidad. Entonces, bueno, yo creo que aquí sí que hay un chimpo, un salto que está por solucionar. Corrígeme, Rafa, que tú eres el de las obras. No, no, o sea, es un poco repetirlo de antes. No es por corregirte ni mucho menos. Yo creo que te digo que el problema en cuestión de obra es más gordo. El problema del desconocimiento de la legislación en estos procesos que el del software en general. Porque yo creo, mientras estás hablando, me acordaba de tu aplicación BIMX, se llama, ¿no? Mm. Que es, por lo que recuerdo que nos has contado, es extremadamente sencilla y efectiva pues es que a lo mejor es que ese es el camino, ¿no? Es decir, cosas, bueno, lo vamos también antes, hacer cosas modulares, sencillas, que resuelvan una tarea para que la persona a la que está dirigida, en este caso
el personal de obra, pues pueda verlo de manera sencilla, ¿no? O sea, que le ayude a hacer la tarea que tiene que hacer. Digo personal de obra desde la oficina hasta el tajo, ¿eh? O sea, ser muy sencillo. O sea, porque es que si no, nos vamos a, o sea, eso, pues vamos a perdernos una vez más en fuegos artificiales, en complejizar demasiado las cosas. Y para mí ese es el mayor problema. Bueno, pues no sé si queréis que sigamos. Aquí me quedan todavía la mitad de guión. Nada, pues venga, despide. Bueno, pues podríamos seguir y de hecho tenemos material para darle una segunda vuelta a esto, pero como ya hemos llegado al horario mínimo de cumplimiento de BIMRAS, máximo de cumplimiento de BIMRAS, efectivamente, pues vamos a dejarlo por aquí, chicos. Muchas gracias por vuestras sesudas aportaciones. Se ve que tenéis pelo en la cabeza. Por venir. Se ve que tenéis pelo en la cabeza, que lo utilizáis para peinaros y tal, por lo cual, pues. Bueno, cada vez menos. Las cosas como son. Bueno, y esto es todo. Nos vamos, que tenemos labores en las oficinas centrales de BIMRAS Insiders. Así que si quieres disfrutar del tratamiento especial BIMRAS, entra en binras.com/insiders y únete. Y como siempre, un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.